evangelio, tu palabra verdadera, para entender y creer nuestra salvación y perdón de pecado. Entre nosotros, si hay personas que todavía no entienden el evangelio correcta, Señor, espero que abra el corazón de ellos para que puedan entender por medio de palabra de hoy. Por medio de palabra de hoy, queremos tener una convicción perfecta en nuestro corazón para recibir la salvación. Señor, también dura mucho tiempo. Muchos hermanos oraban para rescatar almas de nuevos. Bendice a los hermanos que predicaron en gran seminario, y también otros hermanos aún no invitaron. Ellos acompañaban y servían continuamente en tu iglesia. Cuide el camino de ellos y dele más una bendición hasta físicamente para que ellos puedan servir y sacrificar continuamente hasta el día del Señor. Por medio de palabra de hoy queremos acercar más a ti. Ilumina tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para entender más claramente tu amor verdadero. Espero que esté con nosotros hasta el final de sermón y seminario para entender todo de ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que baje un poquito el volumen para no sacar como 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gracias. Vamos a buscar primera palabra, Romanos capítulo 6, versículo 23. Sonido no funciona y por favor ustedes pasen por favor con esto. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Listo. Leamos juntos con voz alta. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Por este orden que Dios hizo y esta ley, sí o sí hay que pagar nuestro pecado con precio, vida. Pero nosotros no podemos pagarlo porque somos pecadores ante Dios. Antes de la salvación, somos pecadores. Así que entraremos en los cielos. Nosotros no podemos pagar nuestros pecados por sí mismo. Entonces Dios envió su unigénito para nosotros. Por medio de Jesucristo y por medio del derramamiento de sangre de Jesucristo, Dios recibió un aprecio de nuestros pecados, porque nosotros no podemos pagar. Jesucristo es inocente. Jesús derramó toda su sangre para nosotros, ¿verdad? Él no tenía nada pecado para morir, pero Él murió para nosotros. Nosotros cuando verificamos el contenido con la Biblia, entendemos por qué Jesús murió. Aún sabíamos el contenido antes de recibir la salvación, antes de escuchar seminario. Después de escuchar seminario ya entendemos por qué Jesús murió, ¿verdad? Nuestros pecados
nosotros atacamos con nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Entonces, desde primero hasta último hay que tratar pecado, pecado, pecado. Porque nosotros teníamos un destino, el infierno, por falta de obras, falta de congregación, falta de ofrenda, falta de oración de fe. No es así, ¿verdad? Por pecado, por pecado. Si perdemos punto de importancia, confundiremos, pero ya entendemos, porque tenemos destino el infierno por pecado. Pero ya cuando encontramos criterio de Dios, la paga del pecado es muerte, ya entendemos, nosotros no podemos pagar. Pero siguiente palabra, más la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna es don de Dios, dádiva, regalo. Entonces, Dios pagó para darnos. Nosotros solamente tenemos que creerlo para recibirlo con un corazón agradecimiento. Entonces nosotros podemos amar a Él verdaderamente. ¿Por qué? Ya entendemos amor de Él. Jesús arriesgó toda su vida para rescatarnos. Eso es gran regalo. Este regalo es incomparable, ¿no? En el mundo hay un montón de regalos. Sí podemos intercambiar como el regalo de un carro y la salvación entre nosotros. ¿Quién quiere cambiarlo? Es con estos. Si quiere cambiar su salvación con otro carro nuevo, hay que examinar su salvación. La salvación nosotros no podemos comprar por medio de un precio. Algunas personas podrían pensar, ¿verdad? La salvación, ¿por qué tan fácil? ¿Por qué es tan fácil? Solamente tengo que creerlo, sí, cierto. Pero Él sabe una cosa, pero no sabe segunda. ¿Qué? ¿Por qué es tan fácil? Dios hizo evangelio para que creéramos fácilmente. A nosotros es fácil, pero vamos a pensar, a Jesús, ¿era fácil o no? No es fácil. Él recibió todo dolor en lugar de nosotros. Eres creador, eres hijo de Dios, ¿no? Pero Él recibió un gran tratamiento malos a los hombres. Israelitas trataban a Él como un mendigo, ¿no? Escupieron, golpearon con sus manos, pero aún así Él no dijo nada. Dañó su confianza, su poder, porque Él tiene todo poder, pero no utilizaba. ¿Por qué? Para rescatarnos. Entonces eso es gran regalo. Entonces podemos decir dádiva, regalo, don de Dios, don. Es un gran regalo, ¿verdad? Solamente en Cristo Jesús podemos recibirlo. Cuando creemos muerto de Cristo, podemos recibirlo. En la Biblia escribió tantas órdenes. Toque, por favor, para pasar. En la Biblia salió tantas historias de evangelio. Desde el fundamento del mundo hasta último, Dios tiene mismo criterio, mismo órdenes. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Vamos a pensar. Porque Dios hizo túnica de pieles. Adán y Eva cometieron errores. Ya encontraron sus vergüenzas. Estaban desnudos, ¿verdad? Ay, qué vergüenza. ¿Qué significa? ¿Qué significa hacer túnica de pieles? La paga del pecado es bautismo, recibir bautismo.
La paga del pecado es ofrenda, ¿verdad? No, muerte, muerte. Para hacer túnica de piel, algunos animales tuvieron que morir para Adán y Eva. ¿Sí o no? Eso también es un evangelio principal. Algunos animales murieron y derramaron toda sangre por pecado de Adán y Eva. Por medio de este, Dios dio una ropa. Ellos vistieron. Evitaron una vergüenza. También nosotros recibimos salvación por medio de la sangre de Jesucristo y muerte de Jesucristo. Recibimos una ropa de salvación. Con esto nosotros podemos tapar nuestra vergüenza de pecados. Igual orden. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Vamos a pensarlo. Porque Dios recibió ofrenda de Abel nada más. Caín también, con buen corazón, ofrendó a Dios, pero Dios no aceptó nada. ¿Por qué? Vamos a pensarlo. Solamente vamos a pensar los dos como sacrificio, objeto de sacrificio nada más. Caín ofrendó con sus ganados en su como agricultor, ¿verdad? Como agricultura. Él cosechó y trabajaba, dura un año, sacó muchos frutos y cosechó muy bien, como muchos granos, dura para como hacer bien esos frutos y granos. Él tiene que trabajar, dura un año, ¿no? Duro. Hay que salir con sol, abajo del sol, para como arar bien y cuidar bien sus granos y árboles y frutos. Pero Abel, vamos a pensarlo. Abel solamente guiaba sus ovejas. Un zacate buena, ¿verdad? Guiaba. Él esperaba juntos con ellos. No, ¿verdad? Evitó sol, durmiendo abajo de sombra de un árbol, ¿no? Durmiendo. Ya terminó, ya comió, listo, vamos. Él no esforzó mucho, solamente como guió nada más en un buen zacate. Si imaginamos objeto de ofrenda, ¿qué ofrenda tiene más un cariño? Ofrenda de Caín, no. Pero Dios recibió ofrenda de Abel. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Podría decir, ofrenda de Caín es nuestro esfuerzo. Pero Abel ofrendó según orden de Dios. Aún no esforzó nada. No puso muchas como sudores para criar bien sus ovejas. Él siguió, guardó orden de Dios. Entonces Dios recibió ofrenda de Abel nada más. Caín aún sabía orden de Dios. Él quiere ofrendar sus granos, frutas y muchas cosas. ¿Por qué? Quiere establecer su justicia. Hoy en día muchos religiosos están viviendo así. Por medio de mi buena obra, yo quiero entrar a los cielos. Aún escuchó palabra, evangelio, no quiso aceptarlo. ¿Por qué?
no es fácil para recibir la salvación. Yo dura 40 años, 30 años, 50 años congregaba iglesia. No, yo creo que la salvación no es fácil, no es tan fácil así. Podría decir, él está ofrendando como Caín. Dios no aceptaría nada ofrenda, ¿verdad? Para recibir la salvación hay que creer según la Biblia, según criterio de Dios, no. Pero mayoría de personas quiere creer según orden de su iglesia, según su pensamiento y según su conocimiento que aprendió nada más. Cuando encuentra la Biblia, si choca su pensamiento y la Biblia, ¿qué ganará? ¿Cuál criterio ganaría? La Biblia últimamente, ¿sí o no? Entonces, una persona sigue su pensamiento, su orden, irá al infierno. Vamos a pensar. Las personas que viven en época de Noé, ellos ¿por qué murieron en juicio de Dios? Por sus pecados. Sí, pero hay más una cosa, que Dios preparó una salvación, una arca de Noé grande, enorme, para que evitara. Noé predicaba muchas veces, vamos a montarlo, vamos a montarlo. Noé predicaba solamente a los inocentes nada más. No, a cualquier persona criticaba. Vamos a montarlo, vamos a evitarlo por medio de esta arca. Nosotros podemos recibir juicio de Dios, moriremos por agua. Pero solamente 8 personas montaron, familia de Noé nada más. Porque ellos murieron, no obedecieron palabra de Dios, no confiaron a Dios. Entonces murieron en sus pecados. Ellos pudieron evitar juicio de Dios por medio del arca, después de montar el arca, pero no montaron. ¿Qué significa? Según su pensamiento, vivían. Hoy en día muchas personas están viviendo así. Siguiente foto. Por medio de la siguiente foto podemos entender un poco más, ¿verdad? Abel, Caín sacrificaba. Abel sacrificó con su animal, cordero. Caín sacrificó con su grano, con sus frutos que cultivó durante un año. Pero Dios no les vio ofrenda de Caín. Eso también, en esta historia también, Dios puso evangelio. La paga del pecado es muerte. Y segunda foto, siguiente foto. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Yo les leo: y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Israelitas estaban en Egipto dura 430 años. Ellos estaban duro, porque ellos vivían como unos esclavos. Dura 430 años. Ellos trabajaban en Egipto como unos esclavos. Hicieron pirámides, esfinges, muchas cosas. Ellos gritaban a Dios: Señor, somos tu pueblo escogido, ¿no? Salvarnos. Sálvanos. Ellos gritaban, Dios escuchaba y envió una líder, una profeta, se llama Moisés. Por medio de Moisés Dios dio unos 10 plagas, ¿verdad? En Egipto. 10ª plaga es muerto de primogénito. Esa plaga llega a toda la tierra. Pero Dios dio una manera a Israel para que evitara esta plaga. ¿De qué manera podría evitarlo? Dios mandó una cosa: mátalo, un animal, oveja, cordero, y
Saque la sangre, pinte esa sangre en marco de su puerta. Yo veré esta sangre, yo pasará para no derramar esta plaga a ustedes. Porque requirió sangre. La paga del pecado es muerte, muerte. Igual, eso es un evangelio correcta para nosotros. Porque Dios le quería sangre. En ese momento muchos israelitas mataron ovejas y sacaron sangre para pintar esa sangre en marco de puerta. Pero algunas personas posiblemente posiblemente hicieron así, ¿verdad? Vamos a pensar así. Yo no me gusta porque sangre, olor feo y horrible. Entonces voy a decorar unas buenas flores para recibir mi Dios. Sí, decoraba muy bien. Cuando pasó esta plaga, ¿entra en casa de él o no? ¿Entra o no? Sí. ¿Por qué? Porque entra. Ya decoraba muy bien, muy bonito para recibir Dios. ¿Por qué? Dios dio orden, solo una, ¿qué? Sangre, sangre, sangre. Veré la sangre y pasará de vosotros. Dios dio orden esto. La paga del pecado es muerte. Dios dio orden esto. Cuando creemos muerte de Jesucristo, cuando creemos sangre de Jesucristo, nosotros podemos entrar a los cielos, porque ya recibimos perdón de pecado por medio de muerte de Jesucristo. Y 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque Jesús murió en la cruz el día de Pascua. Porque Él murió el día de Pascua. Dios quiere explicar mismo orden. Sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay un perdón de pecado. Entonces, Dios explicar esto por medio de muerte de ovejas en el día de Pascua y muerte de Jesucristo. En Números capítulo 21, versículo 8 al 9, también salió una otra historia. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a pensar, ¿por qué Dios escribió esa historia también en la Biblia? Israel murmuraba, quejaba a Dios. ¿Por qué? Cuando estaba en desierto, ellos murmuraban a Dios. Nosotros no tenemos un lugar de comodidad, no podemos descansar bien, no podemos comer bien, no podemos tomar bien aguas. Murmuraba, siempre. Entonces Dios envió serpiente fuego. ¿Para qué? Para matarlo, ¿no? Por medio de Dios quiere juzgarle, pero también Dios preparó una salvación para ellos. Entonces Moisés oraba a Dios. Dios dio una manera para que hiciera una serpiente bronce y colgara una asta. Dios solamente dio una orden nada más. Si mirará ese serpiente bronce, vivirá.
Algunas personas pensaban, ¿verdad? Y muriendo. Es mentira. Yo quiero buscarlo, un doctor verdadero para sanarme bien, para recibir una curación. Algunas personas, ellos creo que no miraban por su orgullo, por su desconfianza, ¿verdad? Vamos a pensarlo. Otra persona, no hay otra manera. Si aún yo no puedo sanarme bien, yo voy a confiar orden de Él. Voy a seguirlo, voy a mirar, ¿dónde está? ¿Dónde está la serpiente de bronce? Allá, yo voy a verlo. Cuando vio, Él se curó inmediatamente. ¿Qué significa esto? San Juan capítulo 14, versículo 15. Les leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está comparando dos historias: colgar serpiente bronce en asta y muerte de Jesucristo. Entonces, ¿Jesús es serpiente? No. Bronce significa juicio. Por medio de muerte de Jesucristo, Satanás les dio juicio. Y también, por medio de muerte de Jesucristo, nosotros recibimos juicio. Aún no recibimos juicio de Dios. Jesús les dio juicio en lugar de nosotros. Antes del recibir la salvación, éramos hijos de serpientes, hijos de Satanás, ¿no? Entonces Dios, cuando estaba en el mundo, dijo, hijo de serpientes, dijo a los fariseos, ¿no? Pero por medio de la muerte de Jesucristo, Dios juzgó a Satanás, juzgó a nosotros. Aún no recibimos juicio de Dios. Jesús recibió juicio en lugar de nosotros. Entonces, cuando miramos muerte de Jesucristo, nosotros podemos sanarnos espiritualmente. Nosotros no podemos ver Jesús, porque Jesús murió hace 2000 años, ¿no? Pero entonces Dios nos dio la Biblia. Por medio de la Biblia podemos ver Jesús que vivía hace 2000 años y murió por nosotros hace 2000 años, pero por medio de la Biblia podemos mirarlo. Dios dijo, antes un página, por favor. Gracias. Yo toqué. Aquí solamente como base amarilla yo les leo. Miraba a la serpiente de bronce y vivirá. Igual. Cuando entendemos muerte de Jesucristo, cuando creemos muerte de Jesucristo, nosotros obtuvimos la salvación. Entonces, en esa historia también, Dios puso evangelio. No se cambia, igual orden. Un marchero que crucificó otro lado de Jesucristo. Parece él les vio como sin razón nada, ¿verdad? Pero no, por medio de palabras de Él podemos entenderlo. Él dijo, recuérdame cuando llega tu reino. Tu reino, ¿qué significa? Eres ley del mundo. Eres hijo de Dios. Él no tiene nada pecado. Aún así está muriendo. Por medio de este testimonio podemos entender el corazón de Él. Él ya entendió el papel de Jesucristo y muerto de Jesucristo. Él creía perfectamente. Entonces, Él fue el paraíso. 1 Pedro capítulo 3, 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua, porque ellos murieron. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué significa? Ellos no montaban en arca. Aún Dios exhortaba a ellos por medio de predicación de Noé. Ellos no montaban. Aún ellos cometieron muchos errores. Ellos obtuvieron una oportunidad para evitar juicio de Dios, pero ellos rechazaban exhortación de Dios y amor de Dios. No montar en arca, ¿qué significa? Pisotearon sus oportunidades. Ahora quedó solo un pecado nada más. ¿Qué? San Juan capítulo 16, versículo 9, leamos juntos. De pecado, por cuanto no creen en mí. Dios preparó Cristo, evangelio para nosotros, pero una persona no quiere creerlo esto. A él no hay más oportunidad, no hay más una manera para recibir la salvación. ¿Por qué? Él no quiere. ¿Cómo podría? Una persona quiere darle un regalo, pero él dijo, no, yo no es necesario esto, no es necesario en mi vida. Él no obtendrá un regalo bonitos, buenas, tan precioso, ¿verdad? Igual manera, una persona cuando verificó toda existencia de Dios, su estado, pero últimamente aún escuchaba palabra, evangelio, no quiere aceptarlo, no quiere creerlo, a él no hay manera para recibir perdón de pecado. Entonces, este pecado Dios no perdonó. De pecado, por cuanto no creen en mí, quedó este pecado. Entonces, una persona que no cree, muerto de Jesucristo, quedó todo su pecado. Entonces, cuando entrara en el infierno, recibirá su juicio según su pecado, porque su pecado nada perdonó. Romanos capítulo 10, versículo 12 al 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Algunas personas quieren seguir su orden, su conocimiento. ¿Por qué? Para establecer solo su justicia nada más. Yo dura 40 años, 20 años, a veces 50 años. Yo aprendía muchos conocimientos, pero ese conocimiento no sirve. Yo creo que no. Yo quiero seguir mi conocimiento. Si quiere creer así, vaya, sigue su conocimiento. ¿Dónde iría? ¿En los cielos o al infierno? Dios nos dijo, el infierno. Cuando creemos, tenemos que creer según orden de Dios. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, una persona no quiere creer nada sobre la muerte de Jesucristo y derramamiento de sangre de Jesucristo. ¿Qué significa? Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuántos mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No creer muerte de Jesucristo significa pisotear sangre de Jesucristo. A mí sangre de Jesús no me sirve. Dios nos dio que nuestro pecado ya perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero vamos a pensar en letra todo. ¿Qué significa letra todo? Solo una parte o todo. Todo es todo. ¿Sí o no? Pero algunas personas aún escuchaban esta palabra todo, diciendo
solo una parte. Pecado pasado sí, pero que pecado futuro no. Él quiso pensar según su criterio nada más. Pero si puede pensar criterio de Jesús, podría entender, ¿verdad? Jesús, nuestro pecado pasado, también Jesús, pecado futuro, ¿no? ¿Sí o no? Jesús, nuestro pecado futuro, también Jesús, pecado futuro. Todos son pecados futuros a Jesús. ¿Por qué Dios perdonó nuestro pecado pasado nada más? No, pecado pasado, presente, futuro, ya perdonó perfectamente por medio de sangre de Jesucristo. Eso es evangelio. Vamos a pensarlo. Evangelio, buena noticia, buena nueva, ¿no? Pero una persona solamente perdonó pecado pasado nada más. ¿Es buena noticia o no? No es buena noticia. Tiene que preocuparse nuevamente por su pecado futuro. No es buena noticia. Aún si recibimos perdón de pecado por medio de sangre de Jesucristo, solamente de pecado de nuestro pecado pasado nada más, no solucionó perfectamente. Eso no es buena noticia. No es buena nueva. Más bien es maldición, ¿no? ¿Cómo podría solucionar su pecado futuro? Aún no pudieron solucionar su pecado pasado. Entonces está saliendo muchas doctrinas que salvación se pierde, salvación se pierde. Entonces muchas personas están creyendo así, equivocadamente, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21. Leamos juntos despacio, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aún nosotros no morimos juntamente a Jesucristo. Dios le conoció nuestra como juicio cuando creemos. Usted también recibió juicio. Aún usted no recibió juicio de Dios, juicio mío. Jesús, mi hijo, recibió juicio en lugar de usted. Usted cree, ya recibió juicio. No se preocupe. Con esto puede recibir el perdón de pecado. Pero solamente parte de amarillo yo les leo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa? Si podemos ser justicia, si podemos recibir perdón de pecado por medio de nuestra obra, porque Jesús murió. Dios nos dio así. ¿Sí me entiende? Si podemos entrar a los cielos por medio de nuestro esfuerzo, porque Jesús vino a esta tierra, porque murió. Por medio de esto, nosotros entendemos. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza de hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obras, sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Siempre nos dio sin obras, sin obras. Entonces la salvación es gracia, gran gracia y gratis, gratis. Entonces bienaventuranza, ¿no? Porque bienaventuranza ya recibió la salvación gratuitamente. Entonces bienaventuranza. Pero por medio de su obra y su esfuerzo, si recibe la salvación, no es bienaventuranza, ¿no? Eso es su ganancia. Hay que decirlo. Él ganó la salvación, hay que decirlo. Pero bienaventuranza, ¿qué? ¿Por qué? La salvación es gratis. Solamente tenemos que creerlo perfectamente. Creer, creencia, ¿qué significa? Confiamos
perfectamente, solo sangre de Jesucristo, palabra de Dios y muerte de Jesucristo nada más. Pero una persona confía en su obra, ¿qué significa? Está desconfiando palabra de Dios y muerte de Jesucristo y sangre de Jesucristo. Está ignorándolo. A Él no hay otra manera. Judas capítulo 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muchas personas tienen mal entendimiento. Por medio de su esfuerzo pueda llegar el nivel de la salvación. No, nadie puede llegar al nivel de la salvación. Una persona quiere lograr la salvación por medio de su obra. No puede. La salvación es legal, entonces solamente tenemos que recibirlo, ¿verdad? Pero no es necesaria lograr ese nivel de salvación. Solamente un día cuando escuchamos palabra podemos recibir la salvación. Yo hace más o menos 20 años predicaba a mi compañero de soldado, ejército. Él no tenía tiempo mucho. Yo pedí a un pastor para que consultara a él sobre palabra todo seminario. Él también me permitió para escuchar todo, ¿verdad? Una vez, dura 10 horas, consultaba. Un poco descansando, otra vez consultando y descansando. Últimamente, él ya entendió. Mismo día, ya inició consulta mismo día, terminó consulta mismo día, ya recibió salvación mismo día. Para recibir la salvación, ¿cuánto ocupa tiempo? No ocupa mucho tiempo. Cuando escuchamos palabra, si pensemos con nuestro pensamiento racional, si creemos, podemos obtener la fe inmediatamente. No ocupamos 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, no es así. Entonces nos digo, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez, ¿qué significa? La fe, la salvación, para tener una salvación, no es necesaria esforzar para acumulando, no es así. Para tener vida, podemos obtener vida inmediatamente. Cuando creemos esto, Dios quiere hablar a nosotros. Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué significa? Yo perdono todo. Solamente expliqué, cree, este es el contenido. Vuélvete a mí. Realmente nosotros creemos, realmente regresamos a Dios y creemos el contenido que Jesús murió para nosotros. Nosotros obtenemos todo perdón de pecado que Dios hizo para nosotros. Isaías capítulo 38, versículo 17. Leamos juntos despacio, por favor. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espadas todos mis pecados. Porque escribió así: echaste tras tus rebeliones todos mis pecados. Dios no quiso ver nuestros pecados. Entonces recibió todo precio de pecado a Jesucristo. Entonces ya perdonó todos nuestros pecados.
Dios perdonó nuestros pecados, todo nos salvó en nuestro destino, el infierno. Entonces llamamos la salvación, la salvación. Vamos a pensar, ¿por qué llamamos la salvación? Por sí mismo, si puede salir, eso no es salvación, no. Hay que escribir la Biblia, ya sobrevivió. ¿Sí o no? Una persona, vamos a pensar con un ejemplo. Una persona ya cayó un río, un lago, muy profundo. Está sumergiendo y más está muriendo agua. Si puede salir, después de salir, no diría, yo recibí salvación. ¿Sí o no? Diría, yo salí por sí mismo. Yo sobreviví, por dicha. Pero la Biblia, un montón de parte está escrito sobre la salvación, la salvación, la salvación. ¿Por qué? Nosotros por sí mismos no podemos cambiar nuestro destino, el infierno. Sin ayuda de Dios, nosotros no podemos recibirlo. Entonces, la Biblia está escrito la salvación, la salvación. Miqueas capítulo 7, versículo 19, también leamos juntos. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios realmente echó nuestros pecados en profundo del mar. Por medio de esta palabra, Dios quiere decirnos: yo no quiero ver sus pecados, porque Jesús, mi unigénito, ya recibió todo juicio de ustedes. Entonces, vuélvete a mí. Cree, este es el contenido Dios dio a nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Ya redimió nuestros pecados. Dios ya perdonó todos nuestros pecados, ¿no? Tenemos que creer según la Biblia, según la Biblia. Porque yo presento tantos versículos. El contenido del Evangelio no es mío, es palabra de Dios, es criterio de Dios, ¿verdad? Vamos a pensar, ¿qué significa ser salvo? Lo que recibir el perdón de pecado, ¿cierto? La salvación significa lo que recibir perdón de pecado. San Lucas capítulo 1, versículo 77, leamos juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Significado de la salvación es perdón de pecado. ¿Qué es nuestro destino? ¿Qué era nuestro destino? El infierno, ¿no? ¿Cómo podría salir esto? Si le decimos perdón de pecado, podemos salir. Entonces llamamos la salvación. Entonces el significado de la salvación, primero significado de la salvación es perdón de pecado. Y segundo, significado de la salvación es lo que recibir redención por su sangre. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque dijo redención. Dios nos compró por medio de sangre de Cristo. Entonces, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro tiempo, todo no es de nosotros después de la salvación. Entonces, está escrito redención. ¿Quién tenemos redención? Por su sangre. Dios pagó precio de nuestro pecado por medio de sangre su unigénito. Entonces, nosotros somos de Dios, de Jesucristo. Tercero, ¿qué significa ser salvo?
es lo que nacer de nuevo. 1 Pedro capítulo 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por medio de resurrección de Jesucristo, nosotros le nacemos de nuevo porque recibimos perdón de pecado. Israelitas, cuando hicieron un sacrificio, sumo sacerdote tuvo que llevarlo, sangre de cordero, dentro del lugar santísimo. Hay que rociar esa sangre arriba de como arca del pacto, ¿verdad? Pero él saldrá con vivo. ¿Qué significa? Saldrá con vivo. Dios ya recibió sacrificio de esto. Jesús cumplió dos papeles. ¿Qué? Él era objeto de sacrificio. Él también es sumo sacerdote. Entonces sacrificó y murió. Y tenemos todos sangre para sacrificar un sacrificio verdadero. Y también resucitó después de 3 días, ¿verdad? ¿Por qué? Para darnos una confianza perfecta. Como sumo sacerdote salió de este lugar santísimo con vivo, yo resucito. Dios, Jesús quiere decir a nosotros, la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos entenderlo. Dios ya recibió sacrificio de Jesucristo. Y también antes de recibir salvación, nosotros éramos almas muertos. Entonces Efesios capítulo 2 nos dijo, por pecado y deleito éramos almas muertos. Cierto, pero ¿cómo podemos obtener vida? ¿Cómo podemos renacer? Cuando creemos muertos de Jesucristo y recibimos perdón de pecado, renacemos por medio de sangre de Jesucristo espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cierto, algunas personas dijo, solo Jesús, una persona murió, pero recibiremos todos nosotros. Cierto, porque Dios hizo este órdenes. Por pecado de Adán y Eva, por una persona entró pecado en el mundo y también llegó una muerte, ¿no? Igual manera, Dios solucionó mismo órdenes. Entonces, uno murió por todos, luego todos murieron. Dios lo conoció, muerto de Jesucristo, como nuestros muertos. Entonces la paga del pecado es muerte. Aplica igual. Vamos a pensar con un video. Un papá, un niño paseaba el trabajo de su papá. El niño quiere ver el trabajo de su papá, pero en ese momento él quiso ayudar a su papá, pero por esto él murió. Pero con esto muchas personas en tren sobrevivieron y recibieron una salvación grandemente. Por medio de esta historia vamos a compararlo como historia de muerte de Jesucristo. Vamos a meditar más profundamente. Dios, ¿qué tenía un corazón cuando mataba a su unigénito para nosotros? Vamos a ver un video. Za hodinu pojede vlak, jo. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět šoupátka, jo. Položíme most. No, mostem položíme most, jo? Jo! 30 minut sedět, nikam neběhat.
Jasný? Jasně. Tak jo. Tak čau. Oh Padre mi Señor, donde tu corazón, quiero que esté el mío ahí también. Oh Padre, en el sitio que tus lágrimas estén, quiero yo juntar mis lágrimas en él. Oh Padre mi Señor, que a las almas mira siempre, quiero dirigir mis pies a ese lugar. Oh Padre, que lloras en este mundo oscuro, quiero que mis pies vayan a ese lugar. Quiero que mi corazón conozca el tuyo, mi voluntad toda sea como tu voluntad, que mi cuerpo entero sepa tu corazón, mi vida sea que tú vivas. Tati! Tati, vlak jede moc brzo! Tati, ten vlak jede moc brzo! Oh Padre mi Señor, Láďo! que a las almas mira siempre, Láďo! quiero dirigir mis pies a ese lugar. Oh Padre, que lloras en este mundo oscuro, quiero que mis pies vayan a ese lugar. Quiero que mi corazón conozca el tuyo, mi voluntad toda sea
Ani na hustě hrozná zima. Si vezmeme horkou čokoládu. Las personas que estaban dentro del tren, ellos tenían un destino, muerte, ¿no? Morir. Pero decisión de Padre, ellos recibieron nueva vida. Aún el trabajador perdió su hijo, rescató muchos. Como de esta manera, Dios preparó evangelio para nosotros. Jesús vino a esta tierra para morir. Él sabía todo su destino, pero aún así vino para morir para nosotros. Dios permitió para que Él muriera en su papel. Cuando creemos muerto de Cristo, nosotros recibimos nueva vida. Entonces decimos nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Por qué? Aún tenemos vida carnalmente nada más. Pero antes de recibir la salvación, nuestra alma estaba muerta. Pero cuando creemos, nacemos de nuevo por muerte de Cristo. Por esta esperanza eterna, nosotros viviremos en los cielos. Nuestra vida no termina solamente en ese mundo. Hay una vida eterna para nosotros. Hay que meditar más profundamente, porque Dios nos dio su unigénito. No hay otra explicación, solo por amor, por amor. Dios nos amó mismo que Jesucristo o más que Jesucristo, ¿no? Entonces Dios mató su unigénito para nosotros. Pero nosotros, si no creemos como esta historia, real, ¿qué significa? Posiblemente pisoteamos amor de Dios, sangre de Jesucristo, muerte de Jesucristo, ¿verdad? Con esto nosotros podemos entender que Dios es amor. Muchas personas en el mundo están diciendo Dios es amor, porque Dios es amor. Mayoría de personas dijo, Dios me da sol, me da aire, me da alimento y también me levantó todos los días, entonces Dios es amor. No por esto solamente, porque Dios es amor. Dios envió su unigénito para ustedes y para mí, y mató su unigénito para mí y para ustedes. Entonces Dios es amor. Vamos a profundizar más. Amor de Dios. Dios nos ama. Significado de salvación es, cuarto, lo que es ser
lo que es ser hijo de Dios. Cuando recibimos salvación, cuando nacemos de nuevo, nosotros obtenemos un derecho como hijo de Él. Podemos llamar a Él como Padre Celestial, Padre mío. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa el nombre de Jesucristo? Es Salvador. Entonces, creen en su nombre no significa solamente creer en el nombre de Jesucristo, nada más, no es así. Cuando creemos significado del nombre de Jesucristo, obtenemos la salvación. Entonces ya obtenemos derecho como hijo de Él. Entonces desde ahora, si oramos a Él, Dios escuchará nuestra oración y también pondrá una atención hasta nuestra gemir. Y también Dios nos ayudará y nos guiará. ¿Por qué? Ahora somos hijos de Dios. Si creemos realmente, eso es gran potestad, gran regalo, gran bendición. Quinto, significado de la salvación es lo que tener vida eterna. San Juan capítulo 6, 40, leamos juntos. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creerlo. Cree en Él, tenga vida eterna. ¿Cierto? Cuando creemos muerto de Cristo y derramamiento de sangre de Cristo para nosotros, ya obtenemos vida eterna. Aún moriremos hoy. Hoy morimos. ¿Dónde iríamos? Los cielos directamente. ¿Por qué? Nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios. Ya tenemos vida eterna, ¿verdad? Sexto, lo que recibir el derecho, el significado de salvación es lo que recibir el derecho para entrar al cielo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, yo les leo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Ya tenemos derecho como hijo de Él. Entonces, aún nosotros estamos viviendo en el mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Nosotros viviremos en el mundo solamente 70 años, dura 70 años o 80 años. Y si tenemos una buena salud, podría vivir hasta 100, pero no viviremos eternamente en el mundo. Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por medio de esto, nosotros ya tenemos un derecho. Hace 2 años salió mi cédula de Costa Rica. Cuesta mucho. Yo preparé todo documento para sacar mi cédula, ¿verdad? Pero abogado, un costarricense, me engañó. Solamente quiere ganar nada más, ¿verdad? Yo preparé todo con unos documentos y traducida, pero él me dijo, hay que traducir nuevamente. ¿Cómo podría confiar es real o no? Aquí, Costa Rica, hay que traducir nuevamente. Me cobró cada una hoja, ¿verdad? Cada una hoja 10,000. Montón de plata me pidió. A mí no hay otra manera. ¿Por qué? Aún yo desconfié en la exhortación de él. Él podría solucionar para mí. Entonces yo tuve que confiar. Cuesta para recibir cédula de Costa Rica. Ya pasó 2 años. Entonces tuve que renovar. Ya renovamos. Pero todavía no salió cédula de mis hijos. ¿Por qué?
abogado trabajo mal. Entonces el documento de nosotros estaba en San José, pero de mis hijos estaba la fortuna. ¿Por qué? Últimamente yo fallé. No vamos a trabajar más. Él tenía miedo. ¿Por qué? Creo que él no tenía licencia de abogado. Creo que él prestaba esa licencia para trabajar. Pero yo no traté mal. No dije a la policía. ¿Por qué? Si encontrara como en evangelio algún día, ¿cómo podría verlo? Cuando yo trataré como una fuertemente. Entonces yo solamente dejé en manos de Dios. Señor, controle, por favor. Aún yo tengo un corazón para vengar. Yo voy a dejar en su mano. No sé, él está viviendo bien o no. Pero cuesta para solucionar. Todavía de mis hijos todavía no han solucionado. Todavía está comunicando más migración. Alguna persona dijo, ya sus documentos ya falló, entonces tiene que preparar nuevamente. Cuesta. Otra persona todavía tiene, entonces podría solucionar. No sé qué palabra es correcta. Para recibir cédula de Costa Rica cuesta. Pero vamos a pensar. Para obtener un derecho, para tener una ciudadanía de los cielos, es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Dios pagó todo por medio de sangre de Jesucristo. Nosotros solamente hay que recibir cédula de los cielos nada más. Cuando creemos, obtenemos cédula de los cielos. Aún no tenemos, eso es una evidencia, ¿verdad? Dios nos dio un derecho. Séptimo, por como fallo de letra, forma de letra, voy a leerlo. Significado de la salvación es lo que recibe el Espíritu Santo. Un montón de personas tienen una confusión sobre esto. ¿Por qué? Ya aprendieron en sus iglesias hace mucho tiempo. Los pastores predicaron. Cuando experimentamos milagros, señales, ya llegó el Espíritu Santo. Cuando oramos, se calienta su corazón, ya llegó el Espíritu Santo. Escuchamos y aprendemos así, ¿verdad? Pero la Biblia no está escrito así. También esto hay que creerlo, hay que entenderlo. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos evangelio, Dios nos selló por medio del Espíritu Santo. No imagine, yo escuché a mi como pastor anterior, él me dijo, cuando llega el Espíritu Santo sentiría duro. ¿Por qué no me sentí duro nada? Entregó el Espíritu Santo a mí o no. Si quieres sentir duro, hay que agarrar corriente nada más para sentir duro, ¿verdad? Con pensamiento racional entenderemos. ¿Por qué? Antes de escuchar palabra, no entendemos cuál es el evangelio, cuál es el significado de morir de Jesucristo, qué es el significado derramamiento de sangre de Jesucristo. No entendemos, pero ya entendemos. ¿Por qué? Por ayuda del Espíritu Santo. Eso significa, el Espíritu Santo está en nosotros. San Juan capítulo 14 nos dijo, el Espíritu Santo es consolador para darnos un entendimiento sobre la palabra de Dios. Él no saldrá afuera de nosotros, porque estará hasta eterna, hasta que llegaremos en los cielos para cuidarnos y guiarnos. Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó?
para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Les visteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En ese momento, iglesia Gálata, muchos gálatas creyeron y giraron una doctrina, otros, ¿verdad? Por medio de obra recibiremos un Espíritu Santo. Entonces, apóstol Pablo envió una carta, Gálatas, para que conociera perfectamente, ordenara fe correctamente. ¿Les visteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Con qué podría obtener el Espíritu Santo? ¿Por obra o por fe? Obra o por fe. Fe. Cuando escuchamos palabra y creemos, Dios nos dio Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo está con nosotros. Después de recibir salvación, el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Entonces, nuestro cuerpo también es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Dios nos compró por precio, que muerte de Jesucristo y derramamiento de sangre de Jesucristo. San Juan 14, 16 al 17. Y yo legaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Qué dice aquí? Estará para siempre con nosotros. ¿Qué significa? Nuestra salvación no se pierde. Para siempre, ¿qué significa? Eternamente, ¿no? Cuando cometemos un error, si saldrá el Espíritu Santo, hay que recibir salvación nuevamente. Cuando cometemos un error, el Espíritu Santo otra vez saldrá. Hay que recibir salvación otra vez. Otra vez, hay que recibir el Espíritu otra vez. No. Dios nos guarda. Aún nosotros no podemos guardar nuestra salvación. Dios sí. Entonces Dios nos dio certeza de la salvación por medio del Espíritu Santo. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si recibió salvación verdaderamente, desde hoy, si leer la palabra, montón de parte ustedes puedan entenderlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la llave de la Biblia? Espíritu Santo. Pero ¿cómo podría obtener el Espíritu Santo? Por la salvación. Entonces podría decir, la salvación es llave de la Biblia. Desde hoy, si puede leer la Biblia, montón de parte puede entender. Antes de recibir salvación, cuando leemos palabra, la Biblia, sentimos un aburrido, ¿no? Si no tenemos un sueño, leemos para dormir, ¿sí o no? Pero ahora, cuando leemos palabra, encontrará muchos entendimientos y palabras. Y también, octavo, significado de la salvación es lo que obtener familia eterna. Hebreos capítulo 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el mundo muchas iglesias existen. Cuando llega a la iglesia,
Siempre los pastores y los religiosos dijeron: hermanos, bienvenidos, venga, bienvenida hermana, venga, venga, diciendo. Pero ¿qué significa hermano y hermana? Vamos a pensarlo. El que santifica, ¿quién es? Jesucristo. Los que son santificados, ¿quién es? Somos. De uno, ¿quién es? Dios. En Dios, en Cristo, nosotros somos uno. Entonces llamamos hermanos. ¿Cómo podemos ser unos? Por medio de la salvación. Otros hermanos, yo no rescaté. Dios, Jesús rescató a él. Entonces, para respetar a él, llamamos hermano, hermana. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Aquí hay un hermano minor. Hermano minor significa minor que recibió salvación por medio de sangre de Cristo. Entonces llamamos hermano minor. ¿Sí me entiende? Hermana Evelyn, porque llamamos hermana Evelyn, ¿qué significa? Evelyn, que recibió salvación por medio del derramamiento de sangre de Cristo, él creyó perfectamente. Entonces, para respetar, llamamos hermana Evelyn. ¿Sí me entiende? Eso significa, cuando utilizamos una palabra, letra, hay que entenderlo según la Biblia. Perdón. San Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleopas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No soy juez, no quiero juzgarlo, pero Iglesia Católica con este versículo está diciendo: entonces María es nuestra madre, ¿sí o no? No es leal. Él no entendieron sobre este versículo, porque Jesús dijo así. Ellos estaban abajo de la cruz, ¿no? Abajo de cruz, estaban abajo de cruz. Abajo de cruz, Dios hizo nueva relación. ¿Sí me entiende? Aún su discípulo no nació vientre de María. Dios hizo nueva relación, familia. ¿Sí me entiende? Aún no nosotros nacimos, mismo vientre, mismo padre, madre, decimos hermano, hermana. ¿Sí o no? Pero algunos hermanos, hermanas, tienen edad más que su madre o mismo que su madre. Podría llamar como hermana, pero hay que tratar de respetar como su madre. ¿Por qué? En Cristo Dios hizo nueva relación, mismo familia. ¿Sí me entiende? Vamos a pensarlo. Apóstol Pablo, Romanos capítulo 16, versículo 13, dijo: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Él no nació en vientre de madre de Rufo, pero dijo: su madre es mía. ¿Qué significa? Dios hizo nueva relación abajo de cruz. Entonces yo quiero respetar a su madre como mi madre. Eso significa. ¿Sí me entiende? Entonces en la iglesia también tenemos que respetar a adultos mayores más que del mundo, porque Dios hizo nueva relación. Aún es menores, no podemos ignorarlo, tenemos que respetarlo. Entonces llamamos hermano, hermana. Si podemos llamar como nombre full, sería mejor. No vamos a llamarlo como nombre un poquito, ¿verdad? Bueno, a veces yo escucho Cherepo. ¿Quién es Cherepo? No tiene que llamar en la iglesia. ¿Puede llamar hermana Cherepo? No puede. Aún así está llamando Cherepo. Como
yo olvidé, llamó otra, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Parece una galleta. ¿Cómo? Churro. Podría llamar hermano churro. Cuando llamamos un nombre cariño, llamamos solamente churro, cherepo, nada más. Pero sería mejor en la iglesia, hay que llamarlo nombre full. ¿Sí me entienden? No estoy diciendo nombre 2 y apellido, no estoy diciendo esto. Cuando llamamos, podría llamar hermano Juan Carlos. Sí, podría llamar. Dios nos dio un llamamiento bueno, bonitos, para respetar uno con otros. Abajo de cruz, Dios hizo nueva relación. Esto es familia eterna. Nosotros, si recibimos salvación perfectamente, nosotros veremos eternamente, ¿no? Entonces hay que respetarlo. Y también, otros hermanos, otra hermana, no rescatamos por nuestro esfuerzo. Entonces, no tenemos que ignorarlo. Más bien hay que respetar más. Hay que tratar más con buena para respetar y ayudar. Esto es iglesia verdadera. Y también algunas personas, después de recibir salvación, diciendo, yo recibí salvación perfectamente, Dios me perdonó todo mi pecado hasta la muerte, entonces yo voy a disfrutar mi vida participando pasatiempo, congregando muchos fiestas del mundo y tomando droga. Yo quiero vivirlo así. Si pensaría con este pensamiento, hay que examinar su salvación, su fe correcta. Vamos a pensar, ¿por qué Jesús murió? Por nuestro pecado, ¿no? Aún así queremos estar en mismos lugares. Romanos capítulo 6, versículo 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? En ninguna manera. Realmente recibimos salvación, sentimos este corazón. Más bien, nosotros no podemos vivir perfectamente. Tenemos un deseo para vivir y seguir palabra de Dios, ¿no? Eso es sentimiento de un salvo verdadero. Y también, el mismo capítulo, versículo 14 al 15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Realmente recibimos salvación. Más bien, hay que desear para controlar nuestros deseos carnales. Y también hasta nuestro carácter hay que controlar bien. ¿Por qué? Cuando recibimos salvación, nosotros llamamos Dios mi Padre, ¿no? Nuestra posición es hijo de Él. Entonces Dios y con nosotros ya está conectada. Entonces nosotros no vivimos bien. Si no vivimos bien, las personas, ¿qué dirían nosotros? Yo cuando observé su vida, creo que Dios no existe. Si escuchamos esto, está en vergüenza. Por nuestra culpa está estorbando el evangelio, ¿no? Entonces hay que cuidar más. Si recibimos salvación verdaderamente, hay que controlar todo nuestros carácter, pensamientos, deseos de carnales para glorificarnos a Él, ¿verdad? Por medio de esto, nosotros podemos vivir bien y recibir bien guía de Él. Estábamos bajo la ley. Entonces, bajo la ley hubo siempre juicio. Pero por medio de muerte de Cristo, Dios nos dio un derecho para mover hacia abajo de gracia. Abajo de gracia no hay más juicio. No hay sacrificio por el pecado. Igual manera está hablando Dios a nosotros. Por muerte de Cristo, nuestra posición ha cambiado. Abajo de gracia. Posición, no estoy diciendo condición de sus suyos.
posición cambiamos. Entonces somos hijos de Él, pero todavía no hemos cambiado nuestras condiciones. Ser salvo no significa ser como ángeles. Vamos a pensar, nuestros hijos, cuando cometieron un error a nosotros, diciendo: mami, papi, perdóname, yo no voy a hacer más una culpa. Perdóname, no voy a cometer un pecado. En ese momento, por gran misericordia, amor, decimos: hijo mío, no se preocupe, yo voy a perdonarle. Vamos a pensar, en ese momento, sus hijos se convertirán como un ángeles, no cometerán nada pecado, ¿sí o no? Eso es nuestro deseo, ¿verdad? Aún así, ellos no se convertirán como ángeles. ¿Qué significa? Perdón. Ya perdonó en su corazón, nada más. Condición de ellos no se cambia, pero más bien ellos con esto ya obtuvieron una gracia desearía para vivir según voluntad de su padre, madre, ¿no? Y podría vivir, pero no se convirtió sus condiciones. Igual, solamente obtuvieron una gracia. Igual manera, Dios nos perdonó en su corazón. No nos convertimos nuestras condiciones, todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros estamos esperando el día del Señor para transformar como ángeles, como Dios Jesús verdaderos. Pero hasta el día del Señor nosotros tenemos que llevar nuestro cuerpo deseando carnalmente y pensando carnalmente, pero por medio de la palabra, aprendiendo y controlando, hay que lucharlo. Entonces Dios nos dará una recompensa. Vamos a pensar, si no tenemos un deseo de carnal y naturaleza pecaminosa, creo que no habrá una recompensa. ¿Por qué? No hay lucha, nada. Entonces, ¿Dios nos dará recompensa o no? No nos dará recompensa, porque la Biblia escribió tantas recompensas y premios. Eso significa nosotros todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Hay que luchar más fuertemente, pero no recibiremos juicio nuevamente, porque nosotros, nuestra posición ya hemos cambiado. Abajo de gracia no hay más juicio. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No recibiremos más una condenación, porque Dios derramó todo juicio a Jesús. Jesús recibió juicio en lugar de nosotros. Y también 1 Juan capítulo 3, versículo 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cierto? Realmente le decimos salvación. Queremos seguir la palabra de Dios para vivir según voluntad de Él. Eso es forma de un salvo. Y aún así, nosotros posiblemente vamos a pecar por nuestra debilidad, por nuestra naturaleza. Pero la Biblia dice sobre disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un hijo, cuando comete un error, sí o sí llega a una disciplina por enfermedad o problema económica y daño al corazón. Sí o sí llega
disciplina. Pero una persona ya testificó sobre su salvación, aún cometió un error. Cuando cometió un error, no llega a una disciplina. Si no llega a disciplina, hay que pensar, ¿eres salvo o no? Esto es muy importante. Si salvación se pierde, no necesaria disciplina, no. Solamente podría sacar nuestra salvación, porque Dios quiere darnos una disciplina. Eso significa, nuestra salvación no se pierde. Aún nosotros cometeremos unos errores, no entraremos en el infierno, pero Dios nos dará disciplina para que corrijamos bien nuestro camino, nuestra vida, según voluntad de Él, ¿verdad? ¿Con qué podemos recibir una disciplina? Según Samuel capítulo 7, 14, nos dijo: yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Nosotros recibiremos una disciplina que quebraría unas relaciones, y también por medio de sufrimiento de vida de hombre recibiremos tantos como dolores. Eso es una gran disciplina en nuestra vida. Aún así no entraremos en el infierno, porque ya perdonó todos nuestros pecados. Job capítulo 33, versículo 19 también nos dijo: Dios nos dará una disciplina, dolor de fuerte en todos nuestros huesos, ¿verdad? Entonces, enfermedad es también puede ser una disciplina, pero nosotros no tenemos que juzgar a otros. Una persona, un hermano, no puede venir hoy por enfermedad. Creo que él cometió un error. No vamos a juzgarlo, porque no somos juez. Eso es parte de Dios, ¿verdad? Dios juzgará. Entonces, por sí mismo hay que entenderlo. A veces cuando llega un dolor fuerte, hay que meditarlo y hay que reflexionar nuestra vida. Yo no tengo un pecado o no, yo no cometí nada error o no. Con esto podemos chequear y examinar y caminar nuevamente. En 1 Corintios capítulo 5, 5, últimamente, aún así no cambia nada, Dios dará una disciplina fuertemente, llevará su vida. En Iglesia de Corinto, un hermano que cometió una fornicación contra madrastra. Esta historia, este caso, no salió a las personas del mundo tampoco, ¿verdad? Pero un hermano cometió un error grandemente. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, 5 nos dijo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa? Dios permitirá para llevar su vida. ¿Por qué? Aún estar en el mundo también taparía gloria de Dios. Entonces Dios llevaría vida. Aún así no se pierde salvación. Aquí nos dijo: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa? Salvación no se pierde, pero Dios dará disciplina fuertemente en el mundo. En la Biblia escribió dos tipos de arrepentimiento: antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación, Dios era nuestro juez. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos a Dios para obtener vida. Entonces, Hechos capítulo 11, versículo 18: entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha sido Dios arrepentimiento para vida. Para vida. Antes de recibir la salvación, para obtener la salvación, tenemos que arrepentirnos a Dios para recibir vida eterna. Esto, arrepentimiento, es una vez en nuestra vida nada más. Pero después de recibir la salvación, también tenemos que arrepentirnos a Dios para recuperar la relación con Él. Porque antes de recibir la salvación, Dios es juez, pero después de recibir la salvación, Dios es mi Padre, ¿no? Pero cuando cometemos errores, fallará una relación contra nuestro Dios ni nuestro Padre. Entonces, para recuperar la relación con Él, hay que arrepentirnos, pero no para recibir vida eterna. Ya tenemos vida eterna, solamente hay que decirlo. 1 Juan capítulo 1, versículo 8, 9: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
después del Espíritu de salvación también tenemos un pecado, no para entrar al infierno por nuestra debilidad, pero hay que confesar nuestro pecado después del Espíritu de salvación para recuperar la relación con Él. Con esto podría recibirlo, pero aún confesamos nuestro pecado a Él, algún pecado Dios no pasa solamente, no perdona fácilmente, dará disciplina a algunos pecados, sí o sí, sí o sí. Por medio de este orden podemos entender, nuestra salvación es tan seguro, nuestra salvación no se pierde. Yo, después de recibir salvación, yo también tengo que confesar mi pecado a Él, para que Dios me guiara nuevamente, me dará una bendición continuamente. Este arrepentimiento después de recibir salvación es recuperar la relación con Dios, ¿verdad? Entonces, 1 Juan, capítulo 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Quién es abogado? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado. Entonces tenemos tan seguro, no entraremos el infierno. Él murió por nosotros, el testigo sobre nuestra salvación. Entonces nuestra salvación no se pierde, tan seguro. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos abogado Jesucristo. Entonces, después del recibir salvación, tenemos que seguir palabra de Dios. San Juan 15, versículo 9, leamos juntos con voz alta. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Eso es mandato nuevo a nosotros. Tenemos que permanecer en Cristo, amor de Dios. ¿Dónde está amor verdadero de Dios? En la iglesia. Una iglesia que predica evangelio correcta, tenemos que permanecer para escuchar más palabra y alimentar espiritualmente. Si obtendremos más fuerza, nosotros podemos también rescatar nuestra familia y amigos conocidos. Entonces, nuestra iglesia está como cumpliendo papel de la iglesia verdaderamente. Hay que desear para permanecer más en la iglesia. Hay tantas palabras para darnos una consolación y fuerzas. Hay que aprender más y más. Desee para estar en cualquier reuniones, porque en reunión siempre hay consolación y guía verdadero. Cuando le unimos, siempre escuchamos palabra de Dios y también compartimos testimonio uno con otros para que podamos experimentar indirectamente. Con este podemos crecer más y más, y también con esto podemos orar más y más. Ustedes, hasta que vengan en la iglesia, montón de hermanos que no ven sus caras, oraban para ustedes. ¿Por qué? Sus invitados pidieron petición de oración un montón de veces en la iglesia a los hermanos. Aún los hermanos de nosotros no vieron sus caras, ellos oraban en seminario, antes del seminario muchos. Eso es papel de la iglesia. Tenemos que permanecer en amor de Dios. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. Yo cuando estaba en Corea, una hermana me dijo: pastor, yo no tengo tiempo para permanecer en la iglesia y participar en las reuniones. Yo voy a predicarlo. No tengo tiempo mucho, entonces yo voy a predicar a mi madre, mi padre y también mis amigos todos. Ella salió de la iglesia. Dura 3 años, predicaba. Después de 3 años, regresó en la iglesia y testificaba así: hermanos, es porque no salga en la iglesia.
no salga afuera de la iglesia. ¿Por qué? Yo durante 3 años esforzaba mucho para predicar el evangelio, para rescatar alma de mi familia, mis amigos conocidos. Aún ellos escuchaban. Más bien últimamente me ignoraban, me burlaban. Yo no rescaté nada persona. Yo llorando, pidiendo, predicando. Aún así ellos burlaban solamente, no escuchaban mis peticiones. Yo en ese momento yo entendía. Apartado, separado de mí, nada podéis hacer. Yo entendí esto. Entonces desde hoy yo quiero reiniciar. Ayúdame para permanecer bien y para alimentar bien palabra. Después de esto, ella rescató su alma de su mamá, sus amigos. Está congregando continuamente. Entonces, iglesia es misterio de vida cristiana. Si entendemos misterio de importancia de la iglesia, obtendremos más poderes para vivir fuertemente. Eso es muy importante. Pero algunas personas, cuando se sienten mal, no me voy, iglesia. Cuando pelea contra su pareja, no me voy, no voy a escuchar palabra. Aún yo no culpé a ellos. Ellos tomaban decisión. No voy a participar hoy. ¿Por qué? Aún tiene un sentimiento incómodo. Hay que pensar la relación con Dios. Entonces tiene que estar en la iglesia para escuchar palabra y hacer relación con los hermanos. Dios le dará un consuelo perfecto y la cooperación para que caminara nuevamente. Esto es muy importante para nosotros. Ese es un árbol de uva, pero solo un árbol nada más, pero echa 4,000 frutas. Es enorme, enorme. Otra no es un árbol. Eso es todo solo una columna pequeñita, un varas para aguantar. Ese lama, ¿cómo pudo echar unas frutas, uvas? No pega bien en árbol, no echará una fruta. Igual manera, nosotros separaremos de la iglesia, no podemos recibir ayuda de Dios para predicar y rescatar alma de sus familias. Esta parte hay que escribirlo y grabar fuertemente en su corazón. Yo también, dura 30 años, recibía tantos una dificultad, ¿no? A veces yo les vi malentendido de otros hermanos, y cuando en mi predicación les vi tantas unas persecuciones, yo les vi tantas unas razones para separar de la iglesia, pero yo no olvidé. Todavía mi madre, mi padre no recibió salvación. Yo sí separaré de la iglesia. ¿Quién rescata mi alma de mi madre, padre? Yo aguanté. Señor, ilumine tu buena voluntad en esta situación mala. Yo quiero crecerlo, yo quiero entenderlo, pero yo no quiero renunciar a tu iglesia para recibir fuerza, para rescatar alma de mi familia. Entonces, por dicha, mi madre, padre, mi familia está en la iglesia en Corea. Hay que recordarlo, papel de nosotros. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya tenemos una misión, nueva papel en nuestra vida. Jesús murió en lugar de nosotros. Nosotros tenemos que vivir en lugar de Jesucristo. Con esto vamos a vivir fuertemente. Últimamente vamos a participar en una ceremonia, Santa Cena. Nosotros tenemos dos ceremonias en la iglesia espiritualmente. Primera, Santa Cena, y segunda, bautismo, ¿verdad? Entonces, cuando predicamos evangelio, siempre participamos en Santa Cena para recordar dolor de Él y recuperar nuestro corazón. Y también, cuando tenemos una oportunidad para recibir bautismo, también daremos
bautismo en la iglesia o afuera de la iglesia. Nosotros estamos planificando. Este también espero que participe. Para participar Santa Cena, vamos a verificar como 3 páginas de versículo. 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros os partido. Haced esto en memoria de mí. Y siguiente versículo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y siguiente versículo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpada del cuerpo y del sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dios mandó esta ceremonia para que participara y para que recordáramos el dolor de Él, para recuperar nuestro corazón como principal. Pero antes de participar en esta ceremonia, espero que reflexione su corazón. Tiene la vida, tiene la salvación y cree realmente en muerte de Cristo, participe. Y también tome una decisión nuevamente para vivir según voluntad de Él. Señor, yo quiero vivir según tu palabra, según tu buena voluntad. Dérame una buena voluntad y guía en mi corazón para recibir y agarrar solo tu palabra para seguir adelante. Tomando decisión y participando en esta ceremonia, ¿verdad? Entonces, los hermanos del comité de la iglesia, como pasen adelante por favor para servir en reunión. Vamos a orar para terminar y iniciar Santa Cena. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia como un gran regalo que no podamos pagar. Durante una semana nosotros predicamos el evangelio que tú hiciste para nosotros. Esta palabra tan preciosa. Jesús derramó toda su sangre por nuestros pecados para rescatarnos. Grabamos esta escena en nuestro corazón para vivir en lugar de Jesucristo. Jesús vivía dura solamente 33 años nada más. Pero Señor, nosotros queremos una vida de Jesús sobrado. Queremos echar este tiempo en nuestra vida para seguir adelante con tu palabra y con tu buena voluntad que puso en nuestra vida cristiana. También Señor, ilumine una buena palabra y buena voluntad en corazón de los hermanos recién nacidos, para que ellos puedan entender más claramente en su corazón, sin confusión nada. Y también guarde el camino de ellos para que puedan andar bien como tus hijos verdaderos. Y también, Señor, alabe más y dele más premios y bendición hasta carnalmente a los hermanos que han servido todo el seminario. Por medio de esto, Señor, ellos también puedan sacrificar y servir continuamente en tu iglesia. Nosotros participaremos Santa Cena. Cuando tomamos pan, queremos recordar tu carne que rompió para nosotros. Cuando tomamos vino, queremos recordar
tu sangre que derramó para nosotros. Con esto queremos obtener un buen sentimiento para vivir según nuestro llamamiento, tus hijos verdaderos. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.